Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Efraín Ruiz, yo soy médico de urgencias. El día de hoy tenemos un tema excelente. Está la doctora Blanca Mariles. Ella es médico geriatra y vamos a ver el tema de delirium. Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Blanca Camacho Mariles. Yo soy médico geriatra y soy especialista en trastornos del sueño también en el adulto mayor. Les voy a hablar sobre delirium. El delirium deriva del latín de fuera, lira, camino, o sea, significa fuera de ruta. En la época clásica, Hipócrates le designó el término de frenitis y en el primer siglo de nuestra era, Celso fue el primero en nombrarlo como delirium. Antes o previamente era conocido como estado confusional agudo, falla cerebral aguda, síndrome cerebral agudo, síndrome orgánico cerebral y también como encefalopatía senil. Tenemos entonces que el delirium es un síndrome neuropsiquiátrico que se caracteriza principalmente por alteraciones del estado de la conciencia, percepción, atención y obviamente estos van acompañados de un cambio de las funciones cognitivas. Todo esto se desarrolla de forma aguda, es fluctuante, como lo vamos a ver más adelante, a lo largo del día y también no es atribuible a un estado demencial. Para nosotros en geriatría es muy importante el delirium como tal porque para nosotros es un síndrome geriátrico. La otra cuestión es que es un indicador de vulnerabilidad de nuestros pacientes y es una manifestación inespecífica de la enfermedad. Entonces, para nosotros es súper importante. Tenemos también, vamos a hablar sobre la prevalencia y la incidencia del delirium. Normalmente en el piso de medicina interna, cuando ingresan a hospitalización, se ve que hay una prevalencia de un 30% y esto va a incrementar si el paciente geriátrico tuvo previamente un cuadro de delirium hasta un 64%. Y también en pacientes que requieran de una cirugía mayor, tal que es fractura de cadera o una cirugía cardiológica, va a incrementar la prevalencia hasta un 87%. Como podemos ver aquí también, en pacientes institucionalizados hasta un 60% se presenta el delirium y en las unidades de cuidados intensivos, porque requieren más procedimientos invasivos, vamos a ver que alcanza hasta el 80%. Entonces, podemos ver que el delirium es la incidencia, es una cascada que se produce de manera de espiral. Entonces, como pueden ver aquí, vamos a ir viendo que puede generar una declinación funcional, puede generar un deterioro cognitivo permanente, también una pérdida de la independencia del paciente, institucionalización del paciente, incluso llegar hasta la muerte. Bueno, en cuanto a la etiología del delirium, tenemos diferentes factores. Eso va a haber una interrelación entre la vulnerabilidad que tenga el paciente y los agentes nocivos. Vamos a ver que hay factores predisponentes. Los factores predisponentes, obviamente va a ser la edad avanzada, que tenga un deterioro cognitivo previo, que haya presentado delirium, la deprivación sensorial, la depresión, la historia también de caídas, enfermedades crónicas obviamente degenerativas, que pues casi todos los pacientes lo tienen, infecciones, alteraciones electrolíticas, la desnutrición, una intervención quirúrgica reciente, el trauma como la fractura de cadera que comentamos y la dependencia de hipnóticos sedantes, opiáceos o el alcohol. Entonces, estos son predisponentes. Los precipitantes prácticamente son factores extrínsecos al paciente y se identifican en un 40%. Por eso es que cuando te hablamos de prevención del delirium, hay un 40% de probabilidad de que podamos revertir este cuadro. Estos tienen que ver con algunas enfermedades y con la medicación en los pacientes. Por ejemplo, enfermedades asociadas con el delirium, pues neurológicas, tenemos que la enfermedad multiinfarto, que tenga alguna hemorragia subaracnoidea, algún hematoma intraparenquimatoso, infecciones, meningitis, encefalitis. A nivel cardiovascular también algún infarto, una TEP, una neumonía, cardiopulmonar y gastrointestinal, una encefalopatía hepática, la impactación fecal, que también es súper importante en ese tipo de pacientes. Reumatológicamente, pues las vasculitis, todo proceso infeccioso va a ocasionar delirium.
Y las otras cuestiones pues, que habíamos comentado son las alteraciones metabólicas, electrolíticas, hiper o hipoglucemia, hiper o hipotiroidismo. Y bueno, otra de las cuestiones súper importantes es el dolor y el control del dolor. También como factor precipitante tenemos los fármacos, que son hipnóticos y sedantes, son súper importantes para el origen del delirium. Los narcóticos que utilizamos, los fármacos, todos los fármacos anticolinérgicos, antihistamínicos, nos encanta usar la butildiosina, todos los antiespasmódicos, también los antidepresivos tricíclicos. Hay algunos fármacos cardiovasculares, la miodarona, dependiendo de la dosis de la digoxina que le estemos dando a nuestro paciente. Antibióticos, en general la cefalosporina de tercera generación y las quinolonas, cuya es muy importante el ciprofloxacino, que también es causa de delirium. Tenemos broncodilatadores, también depende del uso que demos de los broncodilatadores. Y bueno, la metroclopramida, cinitaprida, todos estos fármacos van a originar o van a ocasionar, y hay muchos más, pero estos son los más comunes que utilizamos en medio hospitalario o por fuera, que van a originar el delirium. Tenemos también factores relacionados con la hospitalización que prácticamente nadie toma en cuenta porque parece que no es importante. Las alteraciones sensoriales que comentamos previamente, muchos pacientes del servicio de urgencias cuando suben al piso de medicina interna no cuentan con sus auxiliares visuales ni auditivos, no tienen sus prótesis dentales y todo esto contribuye a que pueda presentarse el delirium como tal. En el hospital obviamente hay privación del sueño, las luces están todas prendidas, la puerta está abierta, enfermería va a deshoras a tomar signos vitales, no hay un entorno familiar, entonces vamos a dar al final las recomendaciones no farmacológicas para prevenir el delirium. Los pacientes tienen incontinencia, hay cambios frecuentes de habitación, el dolor que no se controla normalmente, la inmovilización, la sujeción gentil que utilizamos nosotros, el cateterismo urinario y pues todas las vías intravenosas que utiliza el paciente, el uso de sondas y obviamente el estrés psicosocial que se genera durante el proceso de la hospitalización. También hay otra cuestión muy importante, en pacientes posoperatorios sí hay unos factores que ya mencionamos como la edad, pero los asociados al incremento del delirium están entre ellos la transfusión de 800 mililitros en el transoperatorio o mayor a esta cantidad o un hematócrito menor del 30%. Y pues bueno, que el paciente tenga alteraciones metabólicas, la albúmina, el sodio, potasio, la glucosa y que la cirugía haya sido de urgencia, como comentamos previamente, cardíaca u ortopédica. Bueno, y la fisiopatología del delirium todavía no está como muy bien establecida y hay diferentes teorías. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, en 1959, Engel lo que nos comentaba es que el delirium era consecuencia de una afección global y difusa, reversible, de neurotransmisores y del metabolismo oxidativo cerebral. Y en 1982, Geschwin también comentó que es consecuencia de alguna disfunción de los sistemas atencionales del cerebro. Entonces, a conclusión, el delirium es una expresión clínica común de varias alteraciones a nivel tanto neuroanatómico como neurofisiológico. Entonces, una de las primeras teorías es la desregulación de los neurotransmisores. Entonces, vemos que de por sí la acetilcolina disminuye con la edad, pues hay una deficiencia de acetilcolina y esto se puede ver por el incremento de la actividad anticolinérgica sérica. También hay, como comentamos, la menor producción por la edad de acetilcolina y el uso de medicamentos anticolinérgicos. Han visto en algunos estudios que han realizado que los niveles séricos se relacionan con la severidad del cuadro del delirium y obviamente pues vuelven a la normalidad una vez que este cuadro está resuelto. Tenemos también que, bueno, si concluimos que hay una disminución de acetilcolina, pues mucha gente utiliza los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Esto solamente puede hacerse si el paciente tiene demencia. Si no, se sugiere que mejor se limite el uso de estos inhibidores de la acetilcolinesterasa porque de hecho se asocia a la aparición del delirium.
Entonces, este es el primer neurotransmisor. Al ratito vamos a explicar por qué normalmente está disminuido, pero también puede estar un poquito incrementado en algunos pacientes. También vemos que hay un aumento de dopamina y los niveles tienen una relación recíproca también con los de acetilcolina. Entonces, incrementa la dopamina y disminuye más la acetilcolina. Y tenemos que muchos medicamentos dopaminérgicos nos intoxican, y el uso de opiáceos, y también puede ser drogas como la cocaína. Entonces, por eso el neuroléptico, que vamos a hablar al final, el haloperidol, bloquea, hace un bloqueo posináptico de estos receptores dopaminérgicos. La otra cuestión es la serotonina. ¿Qué puede pasar? Podemos encontrar un incremento o una disminución de la serotonina. Obviamente también con la edad hay mayor vulnerabilidad a tener una reducción de los niveles de serotonina cerebral. Hay otra cuestión, en pacientes posoperados se ha relacionado con una reducción del transporte del triptófano al nivel de la barrera hematoencefálica por mayor catabolismo muscular. La otra cuestión importante es el hipercortisolismo, que también está asociado al estrés, y esto induce mayor catabolismo también del triptófano por la inducción de la enzima triptófano pirrolasa. Entonces tenemos que el incremento de la serotonina también puede verse afectado porque el delirium es uno de los síntomas principales en el síndrome serotoninérgico, y esto es inducido por fármacos. La otra cuestión es que también algunos pacientes que se les ha hecho punción lumbar en el líquido cefalorraquídeo se encuentran niveles elevados del ácido cico e hidroxiindolacético. La serotonina, o el incremento de esta, también regula o estimula la liberación de dopamina, por eso puede estar incrementando la dopamina, y también depende del subtipo de receptor de serotonina que sea estimulado, puede aumentar o reducir la liberación de acetilcolina, pero lo más común es que encontremos una disminución de la acetilcolina en este tipo de pacientes. Otra de las teorías es la hipótesis inflamatoria. Entonces, vamos a encontrar aquí que vamos a ver alteración de estas citocinas. La interleucina 6 y la interleucina 8 van a incrementarse como respuesta a un estrés físico, a una infección, a un proceso inflamatorio. Y todo esto, el incremento de las citocinas va a generar que se modifique la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, y esto va a influir sobre la neurotransmisión cerebral. Va a favorecer el recambio de serotonina, va a incrementar la producción de dopamina y va a disminuir la producción de la actividad colinérgica. Tenemos también la respuesta normal ante el estrés, y pues también sabemos que nosotros hasta ante una situación de estrés se va a activar el sistema nervioso simpático, y esto va a activar el eje hipotálamo hipófisis córtico suprarrenal. Esto va a generar el aumento de las citocinas y un estado de hipercortisolismo crónico. Entonces, esta es una de las causas también que puede generar el delirium. La otra cuestión es que se deterioran los niveles de los receptores de serotonina 1A en el hipocampo, y esto puede generar delirium también. La otra cuestión muy importante pues es la deprivación del sueño, el insomnio y los cambios de ciclo sueño-vigilia, que además de ser síntomas del delirium son predictores de este. Y la otra alteración que vamos, per se la edad, a partir de los 60 años hay una disminución de los niveles de melatonina. Entonces también este estrés que genera, estos trastornos de sueño que genera, va a generar un poco más de disminución de melatonina. Y pues esto va a exacerbar un poquito más el delirium. Hay otros de los neurotransmisores que también se ven implicados, es el GABA y el glutamato, que también pueden verse incrementados como tal. Bueno, también se han reportado alteraciones corticales difusas del flujo sanguíneo cerebral durante el delirium. Esto lo podemos apreciar en la resonancia magnética. Y otra de las cuestiones muy importantes en cuanto al factor genético es que los portadores del alelo a poliproteína E, epsilon 4, no se ha demostrado que tengan un mayor riesgo de delirium, sino que el hecho de que el paciente que tenga este cambio genético se asocia a una mayor duración del síndrome y una pobre recuperación del mismo.
Bueno, el cuadro clínico del delirium se caracteriza por una aparición aguda, generalmente es en horas o en días, y es un cortejo sintomático variable, relativamente inespecífico, y tiende a fluctuar a lo largo del día. Incluso la intensidad se puede modificar también varias veces a lo largo del mismo día. Con frecuencia se exacerba durante las noches y puede ser muy difícil su identificación como tal. Vamos a ver aquí, este es de inicio agudo, tiende a ser fluctuante, curso fluctuante como lo comentábamos. Vamos a apreciar varias alteraciones cognitivas, atencionales, del estado de alerta, de vigilia, alteraciones perceptuales y obviamente también va a haber alteraciones del ciclo sueño-vigilia, como los mencionamos previamente, y hay alteraciones o modificaciones conductuales. También en el contenido del pensamiento, el paciente puede tener o presentar la habilidad emocional y bueno, una de las más importantes son los cambios que va a haber en la actividad psicomotriz. Tenemos 3 subtipos clínicos o fenotipos, como pueden apreciar. El hiperactivo, que va de un 15 a un 21%, el hipoactivo, que va del 19 al 71%, y bueno, mixto, que puede ir del 43 al 56%. Lo más importante de estos fenotipos, que obviamente el hiperactivo, como nos damos cuenta que el paciente tiene delirium, es una menor duración, tiene mayor supervivencia el paciente, acorta la estancia intrahospitalaria y obviamente nosotros le vamos a dar un tratamiento óptimo y mucho más rápido y genera menos complicaciones para el paciente. La otra cuestión es que el hipoactivo solemos confundirlo con una falta de motivación o depresión y es mal diagnosticado. Entonces normalmente no lo tratamos y bueno, le va peor al paciente. Y podemos ver que también va a alternar entre estos dos durante el largo del día, que es como lo más común, el mixto. Pero sí se ha visto últimamente en los estudios que el hipoactivo es como el más frecuente. Entre el 4 y el 40% de los pacientes egresan del hospital presentando aún síntomas de delirium, incluso pueden seguirse evidenciando durante los próximos 6 meses. ¿Por qué es importante identificar el delirium? Porque está asociado a una mayor comorbilidad, mayor riesgo de pronóstico adverso, mayor mortalidad intrahospitalaria, se incrementan los días de estancia intrahospitalaria, el paciente va a terminar institucionalizado probablemente, y hay una probabilidad de diagnóstico de demencia y una lentitud posquirúrgica en la recuperación si el paciente llega a presentar delirium. Cuando ustedes vean o aprecien que hay una persistencia prolongada del déficit cognitivo en pacientes que están recuperándose del delirium, tienen que sospechar de una demencia subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente ya presentaba cierto deterioro cognitivo, que nunca nadie nos dimos cuenta y que la estancia intrahospitalaria o la infección o todo lo que pasó con el paciente o sus enfermedades crónico-degenerativas hicieron que con la presencia del delirium este deterioro cognitivo de alguna manera pues saliera al aire. Tenemos entonces, ¿qué vamos a hacer para el diagnóstico? Hay que hacer una historia clínica adecuada, como todo médico general lo sabe hacer. Hay que preguntar todo el tipo de fármacos, los hábitos tóxicos, el estado mental del paciente, la funcionalidad, si ha tenido episodios previos de delirium, qué tipo de infección tiene o por qué ingresó al hospital, si tiene un desequilibrio hidroelectrolítico, todo. Y la otra cuestión súper importante, pues hay que hacer una buena exploración física en todos estos pacientes y una exploración neurológica. En cuanto a la exploración neurológica o mental, tenemos 2, que el método de evaluación de estado confusional, que fue designado en 1990 por la doctora Inoue en la Universidad de Yale. Y bueno, tiene una sensibilidad y especificidad casi del 90-95%, y una concordancia interobservador del 93%. Entonces es el que aplicamos básicamente. Existen otros, está otro que acaba de salir por los italianos, el T4 también, que son como 4 preguntas para ver si tienen deterioro cognitivo o tienen delirium, pero prácticamente nosotros aquí utilizamos el CAM y obviamente el DSM-5 y existe el otro que es el CIE-10. Bueno, y los criterios de CAM, del estado confusional, vamos a ver que tiene que contar con 3
o los 4 de los criterios, pero forzosamente tiene que ser el primero y el segundo. Como lo hemos estado comentando en toda la plática, tiene que ser inicio agudo y evolución fluctuante. Obviamente que tenga falta de atención, creo que estos son del más importante, que lo vamos a notar luego. Estamos hablando con el paciente y todo, y su atención totalmente distraído, no fija la mirada, lo fija en otra parte, tiene un pensamiento desorganizado. Y obviamente vamos a encontrar que el paciente puede tener una alteración del estado de alerta, como muy hiperactivo o incluso letárgico o estuporoso. Entonces siempre tiene que contar con mínimo 3 criterios y estos 2 son indispensables. El DSM-5 prácticamente es lo mismo, cuenta con estos criterios, va a criterio de la A, B, C, D, E, pero obviamente el criterio número 1 y el criterio número 2 en el DSM-5 nos dice que hay que descartar que no esté asociado a otra enfermedad neurodegenerativa, y en el criterio E sí nos dice que obviamente vamos a demostrar que el paciente tiene alguna alteración en cuanto metabólica, física o alguna enfermedad agregada, pero prácticamente son los mismos puntos. Bueno, y los estudios iniciales son los generales, una biometría hemática, BSG, la función renal, valoración de la función hepática, obviamente los electrolitos séricos y las pruebas de función hepática. También hay que pedir el examen de orina, la tomografía de tórax y el electrocardiograma. Hay estudios complementarios, ya si es un paciente como muy específico, a lo mejor el ácido fólico, la vitamina B, niveles de drogas o tóxicos, serológicos o cultivo de líquidos orgánicos. Tenemos también que la neuroimagen no siempre se tiene que pedir. Esto es algo como muy típico de urgencias. Hay un paciente con delirium y a todos les piden tomografía. Entonces siempre hay que considerar las siguientes circunstancias. Una de ellas es el antecedente de un traumatismo craneoencefálico, que tenga síntomas o signos focales y que los síntomas atípicos sean prolongados. No todos los pacientes requieren un estudio de imagen. El electroencefalograma no nos va a apoyar mucho en la sospecha clínica, solamente si se trata de un paciente con supresión etílica o benzodiazepinas, podemos ver una pequeña muestra de atenuación de la amplitud y la actividad rápida beta prominente. También, si se trata de un paciente geriátrico, no es necesario interrumpir el sueño una noche anterior para realizar el electroencefalograma. Y los otros biomarcadores, realmente todo esto es como muy teórico porque no han encontrado biomarcadores para el delirium. Tenemos los biomarcadores de riesgo que ya sabemos, bueno, esos sí son como los electrolitos, apoliproteína E4, y uno de los de riesgo, que es súper importante, que se han visto en estudios que se incrementa y que podemos medirlo de cierta manera, es la proteína C reactiva. Es la única, pero tampoco es un biomarcador muy específico. Tenemos los biomarcadores de la enfermedad, por ejemplo, pues las citocinas, pero es más difícil medirlas, la melatonina, el hipercortisolismo, entonces la actividad anticolinérgica, sérica, todas esas cosas es un poquito más complicado medirlas en el hospital, pero sí se deberían de considerar en todos estos pacientes. Y otros biomarcadores que se han mencionado son productos finales, por ejemplo, la proteína S100 beta o la enolasa específica neural y la proteína tau. Que también serían como algunos biomarcadores a tomar en cuenta para este tipo de pacientes. Tenemos que la mortalidad intrahospitalaria de los pacientes que presentan delirium puede ir de 2 a 20 veces mayor que los pacientes similares que no hayan presentado el delirium. El 15% de los pacientes va a morir en el primer mes y el 25% va a morir en los siguientes 6 meses, como habíamos comentado, que pueden seguir presentando delirium. Incluso a un año del evento del delirium tienen riesgo de deceso 2 veces mayor que una persona o un adulto mayor que no haya presentado delirium.
El pronóstico, como pueden ver, pues es adverso si no se identifica la causa, si no se trata a la brevedad, y el paciente pierde la funcionalidad, pierde la independencia, tiene deterioro cognitivo y bueno, pues al final de cuentas, pues la mortalidad, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Esa es otra cuestión súper importante. El tratamiento se tiene que identificar la causa del que está originando el delirium. O sea, no hay un tratamiento en específico, hay que identificar la causa. Tratar los problemas médicos urgentes con los cuales llega el paciente, tratar la sintomatología, a lo mejor el paciente tiene mucho dolor y ese dolor está originando el delirium. Hay que revalorar con cierta periodicidad los medicamentos que está tomando el paciente, los medicamentos que indicamos, en el cambio de turno, los medicamentos que volvió a indicar el médico que sigue. Entonces, sí hay que estarnos revalorando, quitando, moviendo, si nosotros nos percatamos de que pueda originar delirium. Como les dije, vigilar y identificar la causa como tal. Hay que estar monitorizando al paciente, hidratarlo, porque la mayoría de las veces el adulto mayor llega muy deshidratado por cualquier otro proceso infeccioso, una infección de vías urinarias, y vigilar la seguridad del enfermo y el entorno. Ese es el tratamiento que vamos a mencionar, es el no farmacológico y el ambiental, que es de los más importantes. De hecho, es importante utilizar claves ambientales. ¿A qué nos referimos? El paciente puede llegar a la cama de medicina interna, pero es importante que tenga un ambiente de cierta manera familiar. A lo mejor en la mesita ponerle la foto o ponerle en la mesita pues un reloj. Tienen que estar al lado de alguna ventana para que ellos puedan identificar si es de noche, si es de mañana, si es de mediodía. Tener un reloj, un calendario, o nosotros como familiares, oye mamá, es tal fecha, es tal hora, siempre estarlos actualizando en todo momento. El ajuste de la toma de los medicamentos y los signos vitales es muy complicado por el hecho de estar hospitalizados. Enfermería a lo mejor llega a las 3 de la mañana y le toma los signos vitales o le teca la pastilla a las 10 de la noche. Entonces, ustedes como médicos traten de ajustar el horario de los medicamentos, más si es un adulto mayor y más si está hospitalizado y más si tiene delirium, tratar de que, ¿sabes qué? El de las 10 de la mañana y el de las 10 de la noche, y tratar de no interrumpir durante la noche a este tipo de pacientes. Es muy importante que el familiar permanezca las 24 horas con él. Y la otra cuestión, la reducción de las limitaciones sensoriales, como les comentaba. Tienen que tener sus auxiliares visuales, el auditivo, si usa de un lado, llévenselo, pónganle pilas, las prótesis dentales, es muy importante. El paciente que tiene como 3 días que no usa la prótesis dental, luego después ya ni siquiera puede comer con ellas, se adelgaza mucho toda la encía por la pérdida de masa muscular. Y bueno, hay que comunicarnos con el paciente de forma clara y concisa como médicos. O sea, podemos ser médicos internistas, subespecialistas, generales, y hay que dirigirse al paciente y no hablarle con términos médicos, ser muy claros y que nos entiendan. Oye, tienes esto, te vamos a dar esto, te vamos a tratar así, esperamos que pronto te vayas a casa. Otra de las cuestiones muy importantes es que haya continuidad del personal médico. De repente, bueno, que cambio de turno y que la enfermera, entonces esto sí desorienta un poquito al paciente adulto mayor. Y pues informar y tranquilizar al paciente y a los familiares. La otra cuestión muy importante es la movilización. O sea, no importa que esté hospitalizado, no importa que esté con ventilación mecánica, es súper importante iniciar la movilización de todos estos pacientes, enseñarle al familiar, oye, no tengas miedo, vamos a hacer estos movimientos tantas veces al día. Son movimientos demasiado simples que no requieren gran cosa, pero puede ayudar mucho al adulto mayor y evitar que tenga úlceras por presión. La movilización continua, cada 2 horas un lado, 2 horas de otro lado. Y bueno, tratar de explicarle al familiar que es un fenómeno transitorio y que está relacionado con la enfermedad que tiene ahorita su paciente y que no significa que esto va a ser hacia la demencia o que es una señal de locura, como muchos de los médicos que no conocen el delirium dicen, no, bueno, su familiar sí se va a quedar, así se va a ir a casa, no sé qué vaya a pasar. No, todo esto es reversible. Tenemos el tratamiento farmacológico, vamos a hablar un poquito de ellos. Hay muchísimos fármacos antipsicóticos.
Solamente vamos a mencionar los que más utilizamos en México y en nuestros pacientes para el delirium y los que más conocemos. La verdad es que si tú no conoces un fármaco a la perfección, pues entonces ¿de qué te sirve tratar de utilizar un antipsicótico tal, el otro tal, el otro tal? Entonces, los más simples, una ley en geriatría es ir poco a poquito. Se dice start low and go slow. Entonces es dosis chiquidosis y irlas incrementando conforme vaya respondiendo nuestro familiar y que obviamente tenemos que tomar en cuenta pues todos estos cambios del metabolismo hepático que tienen los pacientes, porque obviamente no es lo mismo un paciente joven de 30 años a un paciente de 60 u 80 años. Y también que disminuye la tasa de filtración glomerular. Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta. Normalmente los pacientes mayores, algunos son delgados, hay pérdida de masa muscular, pero otros pacientes sí tienen obesidad. Entonces, hay que recordar que estos fármacos, o por lo menos los neurolépticos, que también se han llamado así, o antipsicóticos, son muy lipofílicos. Entonces, si voy a usar algún fármaco típico, vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos el típico que es el haloperidol, que es como de primera opción para pacientes que llegan por una cuestión aguda. Hay 3 tipos de presentaciones con el haloperidol. Tenemos intravenoso, intramuscular y obviamente vía oral. Vía oral en pastillas y en gotitas. El intravenoso y el intramuscular es súper importante que no los empleen y no los utilicen si no saben cómo usarlos. Y la otra cuestión es de que cuando nosotros usamos algo por este tipo de vías, incrementa la biodisponibilidad del fármaco hasta 10 veces más. Y la otra cuestión bien importante es que la vida media de eliminación del haloperidol puede ser de 20 hasta 40 horas. Entonces, y no, aunque el paciente se dialice o se hemodialice, el fármaco no va a salir. Entonces, traten de no utilizar estas vías. Aparte, algo muy importante y recordando los efectos secundarios de los antipsicóticos, es la cuestión de los efectos extrapiramidalismos que da el haloperidol. Acaticia, disinesias tardías. Y la otra cuestión es que si se trata de un paciente cardiológico, hay que tener tomarlo en cuenta, monitorizarlo y todo, porque si yo aplico algo intravenoso o intramuscular, acuérdense que alarga el QT y también genera arritmias ventriculares polimorfas. Entonces, híjole, sí tratar de no usarlo y más en el adulto mayor por el metabolismo y los cambios que hay a nivel hepático y renal que ya comentamos. Entonces, yo siempre les recomiendo que inicien gotitas. A veces suena hasta como burla porque es 4 o 5 gotitas que le va a hacer al paciente. 1 mililitro del haloperidol tiene 2 miligramos. Entonces, lo más recomendable es una dosis chiquitita que son 0.5 miligramos. O sea, en conclusión, 5 gotitas. Podemos empezar estas gotitas. Acuérdense que no todos los antipsicóticos van a actuar luego. Incluso ustedes van a ver que tardan algunos de 3 a 5 días para que tengan su punto máximo. Entonces, podemos empezar con 5 gotitas y podemos ponerlas con horario. Hay otra cuestión que no les mencioné sobre el delirium. Hay un fenómeno muy interesante que se llama fenómeno del atardecer, el famoso sunset, ¿no? Del delirium. Y este tipo de pacientes suelen presentar delirium incluso cuando está la puesta del sol. Entonces, es ahí el momento en cuanto nosotros tenemos que empezar a poner el medicamento 1 o 2 horas antes de que nuestro paciente inicie con esa inquietud o esa hiperactividad. Entonces, siempre tenemos que observarlos y empezar a administrar, porque todos los fármacos deben de tener sus horarios. Entonces, si vemos que también el paciente está inquieto por la mañana, podemos dejarle solución las gotitas en la mañana, las gotitas al mediodía, las gotitas antes del atardecer, ¿no? Normalmente también tenemos en tabletas, pero tratamos de no utilizarlas, solamente si tienen también trastornos psiquiátricos, además de las enfermedades crónico-degenerativas de nuestro paciente adulto mayor. Y otra cuestión de los típicos es que estos son de alta potencia, el haloperidol. Aquí tenemos los atípicos, que solamente también voy a mencionar estos 3. Hay muchos más antipsicóticos.
De los atípicos, también la risperidona pues es como de alta potencia. Tiene la ventaja respecto al haloperidol porque no tiene tantos efectos extrapiramidales, pero el problema es que solamente tenemos vía oral, tabletas, y también hay gotitas. Y hay que tener mucho cuidado con la risperidona porque también genera rigidez en los pacientes. Obviamente, el uso crónico o alargado de ese tipo de fármacos sí puede generar, como les comentaba, la acaticia, la discinesia tardía y, bueno, el parkinsonismo, ¿no? Entonces, no hay manera, hay que retirarlos a tiempo, darnos cuenta de los síntomas. Y hay algunos pacientes que incluso aunque los retiremos, el paciente sigue con parkinsonismo y al final puede que ni siquiera se quiten los síntomas que tiene. Entonces sí tenemos la risperidona, también la risperidona viene de 2 miligramos y en solución viene de 1 miligramo sobre 1 mililitro. Nuevamente, empezar con dosis pequeñitas, 5 gotitas a determinadas horas. Podemos poner un horario establecido o si nosotros nos damos cuenta que nuestro paciente tiene el fenómeno del atardecer solamente, dejarlo en una hora en específica, solamente una vez al día, no pasa nada. Normalmente se deja durante la estancia intrahospitalaria. Esto no va a quitar el delirium. Esto va a ayudar. Hay que identificar la causa que está originando el delirium para poder quitarlo como tal. ¿Y podemos regresar a los pacientes con un antipsicótico? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Acuérdense que va a seguir presentando delirium durante las siguientes 2 semanas, probablemente, y hay algunos pacientes que se alarga un poquito más, entonces sí podemos seguirlos utilizando, pero dosis pequeñita, ir administrando la dosis un poquito más. ¿Qué otra cuestión? Pues ver todos los efectos adversos que generan estos fármacos y qué tipo de pacientes los requiere o no. Por ejemplo, un paciente que tiene delirium, pero que es por abstinencia alcohólica, pues obviamente a lo mejor el haloperidol no me va a ayudar mucho. Entonces ahí sí puedo elegir una benzodiazepina. O por ejemplo, otro paciente que tiene, no sé, insuficiencia cardíaca o FA y tiene delirium, pues oye, no voy a utilizar un haloperidol, ¿no? Me puede generar efectos secundarios a nivel cardiovascular, pues entonces puedo elegir un poquito de benzodiazepinas. En esos casos, ¿qué otro caso? Si el paciente ya tenía consumo crónico de benzodiazepinas y tiene delirium porque en urgencia se lo quitaron y porque sube a piso y no se lo seguimos dando, regresarle su benzodiazepina. Otro caso muy importante es que si el paciente presenta crisis convulsivas, y obviamente ustedes también saben que los antipsicóticos reducen el umbral convulsivo, entonces de alguna manera esos pacientes también son indicadas las benzodiazepinas. De todo lo demás está contraindicado darle a un paciente benzodiazepina, porque siempre llegan y tiene delirium y el internista es clonazepam, o sea, no. Esto va a exacerbar todavía más el delirium. Hay que buscarle la causa y, exceptuando todos los casos anteriores, hay que empezar a pensar en un antipsicótico, el que mejor nos convenga a nosotros. Estos son los atípicos que comentábamos. También tenemos pues la olanzapina, es muy muy buena y ahorita vamos a ver un cuadrito más adelante. Pero la olanzapina genera que nos dé un poquito más de hambre, entonces a lo mejor también el paciente ver si es diabético, si se la voy a dar, si no se la voy a dar, cómo están los niveles de glucosa. La quetiapina es muy buena, también ayuda para que tiene un poquito más de sedación, más que los otros. La risperidona también, hay que tener mucho cuidado con estas dos porque también hipotensan, entonces a lo mejor hay que hacer un ajuste de los antihipertensivos o estar vigilando al paciente, pero obviamente pues tienen menos efectos extrapiramidales. Siempre hay que utilizar, esta olanzapina viene de 10 miligramos, acuérdense, dosis chiquitita, 2.5 de tableta. También hay que dejarla en la noche. Recuerdo mucho, yo soy del hospital de López Mateos y nos hacían mucho como que similitud de si es un paciente necio y terco, usemos la risperidona. Y si es un paciente que tiene más agresividad y que tiene esta cuestión de estar peleando físicamente y grosero, usemos un poquito más la olanzapina. Pero acuérdense que siempre hay que individualizar al paciente, no podemos generalizarlos y ver qué nos conviene de estos antipsicóticos. La quetiapina institucionalmente viene de 300 miligramos fatal, entonces tenemos que por fuera podemos conseguirle 25 miligramos, incluso hay pacientes que requieren un cuarto de tableta de 25 miligramos de quetiapina y obviamente también como genera un poquito más de sedación darla en la noche. ¿Qué más?
Bueno, las benzodiazepinas que ya les dije, solamente hay que utilizarlas cuando realmente se requiera, si no está contraindicada. Hay otro tipo de antipsicóticos, pero normalmente no se utilizan mucho, como la trazodona. También hay que ver si el paciente tiene crisis convulsivas, si tiene delirium, pues ¿por qué no pensar en la carbamazepina o por qué no pensar en la gabapentina? Entonces, y los inhibidores de la acetilcolinesterasa, nuevamente, si es un paciente que tiene demencia, pues puede ser, pero por lo general no hay que emplearlos porque sí se asocia más al riesgo de presentar delirio. Bueno, y solamente para recordarles los efectos secundarios de los neurolépticos de la más amplia utilización. Entonces tenemos aquí un cuadrito que es súper didáctico y para que lo recuerden, el extrapiramidalismo, obviamente lo vamos a observar más, como les dije, en el neuroléptico de primera generación, que es el haloperidol. Se ve poquito en la risperidona, pero no tanto. En la olanzapina tenemos una cruz. Y la hipotensión es más importante en la risperidona, en la quetiapina y en la olanzapina. Entonces siempre hay que recordarlo para hacer ajustes y vigilar a nuestros pacientes o monitorizar también la cuestión cardíaca. Y con efecto anticolinérgico, como más tenemos a la olanzapina, un poquito del haloperidol, y la somnolencia es mucho más en pacientes que utilizan quetiapina. Por eso les comentaba, y siempre es como que, bueno, no duerme, tiene delirium, tiene demencia, podemos dejarlo en la noche, una chiquidosis, como comentamos, y la risperidona también la tenemos con efectos de somnolencia. El incremento de peso se da mucho en la olanzapina. Entonces también sirve para pacientes que a lo mejor tienen alguna tumoración o que están deprimidos o que tienen pérdida de peso, entonces y tienen delirium, entonces puedes decir, bueno, pues vamos a dejarle un poquito de olanzapina, checando siempre la TA y que a lo mejor genere un poquito más de ingesta de sus alimentos. Y pues bueno, espero que esta tablita les sirva. Agradecemos la participación de la doctora Blanca Mariles. Recuerda, si quieres seguir siendo el mejor en tu clase, no olvides suscribirte, danos like y dale click a la campanita.